Mi padre lo dijo. La forma en que la gente comenta el tiempo. Tranquila, casual, irreversible. Vamos a recuperar tu espacio de oficina. Tu hermano lo necesita para retransmitir. 40 seguidores. Ese fue el número que borró 3 años de mi trabajo, mis contratos, mis noches pasando el rato mirando código, mientras el resto de la casa dormía. Asentí. Incluso sonreí. Claro, dije. Lo despejaré mañana. Lo que no dije, lo que nadie vio, fue que algo terminó allí mismo, en la mesa del comedor. Y algo más comenzó en silencio. Tengo 26 años. Si se cae el wifi, lo reinicio. Si la impresora se atasca, me meto debajo del escritorio. Si el coche hace un ruido que se puede describir con precisión, soy yo quien busca en Google hasta las 2 de la madrugada y lo averigua. Soy la hija que no se asusta. La que se encarga de todo, la que mis padres cuentan a sus amigos con una sonrisa de orgullo justo antes de pedirme otro favor. La oficina que ocupaban no era realmente una oficina, no oficialmente. Era la habitación libre reconvertida en la parte trasera de la casa, justo al lado del garaje. Sin puertas elegantes, sin cerradura, solo un escritorio. Me compré una silla para la que había ahorrado y una mesa plegable para mi segundo monitor. Esa habitación era el único lugar de la casa donde existía sin que me necesitaran. Todas las facturas que enviaba salían de ese escritorio. Todas las correcciones de errores a altas horas de la noche. Todas las llamadas de clientes susurradas al auricular para no despertar a nadie. Esa habitación pagaba la electricidad que consumían para ver las series que mi hermano les recomendaba. Pagaba la compra que mi madre hacía al por mayor. Pagaba el seguro del coche que mi padre aún no me había devuelto por arreglar. Pero durante la cena nada de eso importaba. Mi hermano Ryan ni siquiera levantó la vista de su teléfono cuando papá lo dijo. Solo sonrió con aire burlón mientras bebía su refresco, imaginándose ya su anillo de luz en mi lugar. Su silla plegable para videojuegos, exactamente donde estaba mi archivador. Mamá asintió con la cabeza, empujando los guisantes en su plato. Dega tiene impulso, dijo como si eso lo explicara todo. Dijo como si eso lo explicara todo. Di impulso. 40 seguidores y un sueño. Me detuve con el tenedor a medio camino de la boca. Recuerdo que me fijé en lo silenciosa que estaba la habitación, en cómo el zumbido de la nevera sonaba más fuerte de lo habitual. Esperé a sentir lo que siempre esperaba en momentos como ese. Ira, calor, algo agudo. No llegó. Solo un suave colapso dentro de mi pecho como una estantería que cede bajo demasiado peso. Diga de acuerdo, dije con calma. Diga lo limpiaré mañana, Todos se relajaron inmediatamente. Eso es lo que tiene ser fiable. La gente confía en que absorberás la decepción sin derramar ni una gota. Ryan finalmente levantó la vista. Gracias, hermana, dijo, ya distraído de nuevo. Esto va a ser enorme. Papá me sonrió, no agradecido, sino aliviado, como si un problema se hubiera resuelto por sí solo. Pensaban que discutiría. Pensaban que me resistiría. Se equivocaron. Esa noche, después de fregar los platos automáticamente, fui a mi habitación y me senté en el borde de la cama sin encender la luz. Mi teléfono vibró en la mesita de noche. Un cliente me preguntaba si podía aceptar un proyecto extra el mes que viene. No respondí de inmediato. En cambio, me quedé mirando la oscuridad y escuchando a mi hermano reír a través de la pared, hablando por sus auriculares, reclamando ya un espacio que aún no se le había concedido oficialmente. No era solo la habitación. Sabía que la habitación era solo la última prueba. Este patrón tenía antecedentes. Cuando tenía 16 años ahorré durante meses para comprarme mi primer ordenador portátil. Hice turnos de fin de semana como niñera, me salté almuerzos. Ryan se compró un teléfono nuevo ese mismo año porque, según mamá, los niños los necesitan ahora. Cuando yo tenía 2 trabajos en la universidad, Ryan abandonó 2 veces la universidad comunitaria. Mis padres culparon a los profesores, al horario, a la presión, nunca a Ryan. El invierno pasado, cuando se estropeó la caldera, pagué la reparación. $2,000. Papá me llamó Salvadora. Dijo que me lo devolvería cuando las cosas mejoraran. Nunca lo hicieron. Cuando el coche de mamá se averió en la autopista, salí temprano del trabajo para arreglarlo yo misma. Ella me abrazó y me envió a casa con las obras. Me dije a mí mismo que era la familia. Me dije a mí mismo que así era como funcionaban los roles. Pero sentado allí en la oscuridad,
me di cuenta de algo silenciosamente aterrador. No me estaban pasando por alto, me estaban utilizando con afecto, claro, pero utilizándome al fin y al cabo. Cogí mi teléfono y abrí una pestaña que nunca antes había considerado seriamente. Reclutamiento militar. No crecí soñando con uniformes ni saludos. No buscaba el heroísmo. Lo que me atrajo fue algo mucho más básico. Los límites de la estructura. Un sistema en el que el esfuerzo tenía peso y el espacio se ganaba, no se tomaba. Rellené el formulario lentamente. Nombre, edad, estudios, habilidades. Dudé en la última pregunta. ¿Por qué te interesa servir? Escribí. Opo busco un lugar donde se comparta la responsabilidad o. Pulsé a diario antes de que la duda pudiera disuadirme. A la mañana siguiente, me levanté temprano y empecé a recoger mi oficina. En silencio, metódicamente, desenchufé los cables, etiqueté las cajas y apilé las carpetas. Ryan entró a mitad del proceso y miró la habitación como un casero que inspecciona una vivienda vacía. No, ¿de verdad lo vas a hacer you? Dijo, impresionado. Era así yo, respondí. Te ve genial. Necesitaré ese enchufe para mi micrófono. Asentí y seguí trabajando. Al mediodía, la habitación estaba vacía. Mi escritorio estaba apoyado contra la pared del garaje. Mi monitor estaba boca abajo en una caja. El espacio ya parecía más pequeño, menos mío, más como algo temporal. Papá entró y dio una palmada. ¿Te ocurrió volver una poción o permaneció no tomarse una? Dijo. Y esto funcionará. Esa tarde, llamó el reclutador. Su voz era tranquila, entrenada, me preguntó por mis objetivos, mi salud, mi trayectoria, me habló de las opciones, la formación, las prestaciones. Respondí con sinceridad. No mencioné la oficina, ni a Ryan, ni la cena. Esa noche les dije a mis padres que había concertado una cita para hablar sobre el alistamiento. Mamá parpadeó. Papá, que era militar, frunció el ceño. Parecía algo extremo. Ryan se rió. ¿En serio? Sonreí, igual que la noche anterior. Lo he estado pensando. Se miraron, confundidos, pero sin preocuparse. No lo veían como una salida, solo como otra cosa que manejaría y superaría. No tenían ni idea de que la puerta ya se había abierto detrás de mí. Y que una vez que cruzas algo así, no vuelves a ser el mismo. Al principio la decisión no me pareció dramática. Me pareció administrativa, como hacer clic en Know-how, en un formulario que ya has leído 3 veces. Fui a trabajar esa semana como de costumbre, con los auriculares puestos, desplazándome por el código, fingiendo que nada fundamental había cambiado. Pero algo había cambiado. Lo notaba en cómo mis hombros permanecían tensos incluso cuando la casa estaba en silencio. En cómo cada petición ahora me pesaba más que antes. La configuración de streaming de Ryan se apoderó inmediatamente de la habitación trasera. Por la noche la luz se filtraba por debajo de la puerta. Su voz resonaba por el pasillo, alta, segura, ensayada. Hablaba a sus seguidores como si fueran un estadio en lugar de 40 nombres de usuario. Papá alardeaba de él durante el desayuno. Mamá me pidió que echara un vistazo al audio porque se oía distorsionado. Le dije que lo comprobaría más tarde y no lo hice. Los recuerdos se acumulaban uno tras otro, como recibos deslizándose sobre un mostrador que nunca había limpiado. No eran escenas dramáticas. Eran pequeñas. Eso era lo que las hacía permanecer. Cuando era niño, aprendí pronto que ser útil significaba estar a salvo. Si ayudaba, si arreglaba algo, si me mantenía tranquilo me elogiaban. Ryan no tenía que estar tranquilo. Se le permitía ser ruidoso, desordenado, incompleto. Cuando rompía cosas, lo llamaban aprendizaje. Cuando yo me derrumbaba, lo llamaban estrés y me decían que descansara después de terminar lo que tenía que hacer. En el instituto me compré mi propia calculadora cuando la escuela cambió de modelo, a mitad de curso. Ryan se quejó de la suya, y al día siguiente le compraron una nueva. En la universidad, trabajaba en turnos de noche para poder pagar los libros. Ryan cambió 2 veces de carrera y le invitaban a cenar por compasión. Cuando pagué la factura de internet, después de que papá se olvidara otra vez, mamá dijo: «Que no sabemos qué haríamos sin ti». Y lo decía como un cumplido. Empecé a darme cuenta de lo a menudo que haga sin ti se convertía en una amenaza disfrazada de gratitud. El reclutador me envió por correo electrónico los detalles de la cita. La dirección,
la hora, lo que debía llevar. Imprimí la lista en el trabajo, porque la impresora de casa ya estaba dando problemas y sabía que, si la arreglaba una vez más, volverían a esperar lo mismo de mí. De camino a casa, ensayé conversaciones que no tendría. No tenía intención de anunciar nada todavía. Quería ver si la casa notaba mi ausencia antes de que se produjera. Esa noche, mi madre me pidió que fuera a comprar comida. Miré la nevera que estaba medio llena, suficiente para unos días. Mañana, le dije, y ella frunció el ceño. No tenemos aperitivos, los que le gustan a Ryan. Iré más tarde, repetí, y me fui a mi habitación. Más tarde llegó y pasó, no aparecieron los aperitivos. Ryan se quejó. Papá suspiró. Nadie me preguntó directamente. Esperaban a que el sistema se corrigiera por sí solo. No fue así. Cuando el wifi se cayó 2 días después, Ryan irrumpió en el pasillo. Claire, se ha cortado a mitad de la transmisión. Estaba en mi escritorio respondiendo correos electrónicos. El router está en el armario del pasillo, dije sin levantar la vista. No vas a arreglarlo. Ahora mismo no. Me miró como si hubiera cambiado de idioma. Papá entró molesto. ¿Puedes ayudarle? Estoy trabajando, dije, y seguí escribiendo. El silencio que siguió fue denso, confuso. Sentí que algo se aflojaba dentro de mí. No era alivio, era reconocimiento. La casa funcionaba gracias a mi trabajo invisible. Una vez que dejé de hacerlo, automáticamente todo se vino abajo. Ese fin de semana, revisé mis cosas y empecé a tomar decisiones en silencio. ¿Qué importaba? ¿Qué no importaba? Metí los documentos importantes en una carpeta y la guardé en el maletero del coche. Hice 2 copias de seguridad de mis discos duros. Cambié las contraseñas, no sentí rencor por ello. Sentí precaución. Durante la cena del domingo por la noche, papá mencionó el dinero. «Oco, estamos un poco justos, tío», dijo con naturalidad. «Deo, puede que necesitemos ayuda hasta que el canal de Ryan despegue». Mastiqué lentamente. «Deo, ahora estoy haciendo un presupuesto diferente». Mamá se mostró sorprendida. ¿Desde cuándo? Desde ahora, Du. Volvieron a intercambiar miradas. Esa mirada compartía confusión, una leve irritación. Seguían pensando que era una fase, un estado de ánimo. La cita en la oficina de reclutamiento fue tranquila. Luces fluorescentes, paredes neutras, papeleo. El sargento me preguntó por qué estaba interesado. Le di la misma respuesta, solo que más clara. Quiero responsabilidad. Quiero ganarme mi lugar. Asintió como si lo hubiera oído antes. Quizás sí. Cuando llegué a casa, Ryan había trasladado mi vieja estantería al garaje sin preguntarme. Mis cuadernos estaban apilados de forma desigual en la parte superior, con las páginas dobladas. Algo caliente me recorrió por dentro, no exactamente ira, sino una frontera que se traspasaba con una sonrisa. Esa era mi estantería y yo, le dije. «Eda no la usaba su», respondió encogiéndose de hombros. Yo necesitaba espacio para los cables. Cogí los cuadernos y los llevé a mi habitación lentamente, con deliberación. Papá observaba desde la puerta. «Dego está siendo sensible yo», dijo. «Te ganó, respondí. «Te ganó», respondí. «Iga, estoy prestando atención». Esa noche, me quedé despierta escuchando a Ryan celebrar un nuevo seguidor como si fuera un desfile de victoria. Pensé en los formularios que había firmado, el programa de entrenamiento, los meses que tenía por delante. Pensé en cómo al ejército no le importaba quién eras en tu familia, solo lo que hacías, solo lo que llevabas contigo. A la mañana siguiente mamá llamó a mi puerta. «Tu padre dijo, ¿tú estás pensando en marcharte?» «Yo estoy pensando en alistarme, le dije». Ella suspiró. «Es una decisión importante. También lo es ocupar el lugar de alguien sin preguntar», dije con suavidad. Ella no respondió, solo asintió con la cabeza y se alejó. Al final de la semana, la casa parecía diferente. Más ruidosa, menos eficiente. La impresora se atascó y siguió atascada. El césped creció desigual. El fregadero se llenó. Notaron los síntomas, no la causa. Pidieron soluciones, no cambios. Y en medio de todo eso, sentí que daba un pequeño paso atrás con cada pequeña negativa. No para castigar, no para dar una lección, solo para ver qué pasaría si dejaba de sostener el techo yo sola. El verdadero cambio no se produjo en una discusión. Ocurrió a la mañana siguiente, mientras me cepillaba los dientes. Oí que se abrían cajones en el pasillo,
No eran mis cajones, sino otros más profundos y pesados, de esos que se atascan a menos que se tiren con la fuerza justa. Me enjuagué la boca, limpié el fregadero y salí. Papá estaba de pie en la puerta de lo que solía ser mi despacho con una cinta métrica en la mano. Ryan estaba agachado junto a la pared, pasando cables por una regleta como si siempre hubiera sido el dueño del lugar. Diga buenos días, Sue, dijo papá, sin mirarme, solo calculando el espacio. Iba por lo que te he preguntado, aunque ya lo sabía y... Diga el escritorio de Ryan, dijo. ¿Oco vendiste mi escritorio? Oh, repetí. Papá hizo una mueca como si esperara esa reacción, pero esperaba que no llegara. Ya no lo usabas. Y Ryan necesita algo resistente. Las configuraciones de streaming requieren equipos reales. Ryan se levantó estirándose. Está bien. Recuperarás algo de eso. Le dije a papá que te diera $100. $100 por el escritorio que yo mismo había montado, por los arañazos de las noches en vela, por la superficie donde firmé mi primer contrato. Quédatelo, le dije. Mi voz sonaba distante incluso para mí. Considéralo una inversión. Papá exhaló, aliviado. Bien, sabía que lo entenderías. En ese momento algo dentro de mí se quedó muy quieto. No discutí. No levanté la voz. Volví a mi habitación y cerré la puerta. Nostra. Volví a mi habitación y cerré la puerta. Me senté en la cama, con las manos apoyadas en las rodillas, y me quedé mirando la pared hasta que el zumbido en mis oídos se desvaneció. Comprensión no era la palabra adecuada. Confirmación sí lo era. No veían mi trabajo como trabajo. Lo veían como un espacio que podía reutilizarse, herramientas que podían redistribuirse, esfuerzo que por defecto iba a parar al fondo común de la familia. Saqué mi teléfono y reservé un pequeño trastero a 15 minutos de distancia. Mensual barato, seguro. Programé una recogida para el día siguiente. Luego abrí mi calendario y bloqueé la cita de la tarde. La etiqueté. Eso era cierto. Cuando el comprador vino a por el escritorio, me quedé en mi habitación. Oí el roce de la madera, el golpe contra el suelo del garaje, la voz del desconocido dando las gracias a papá. Ryan se rió de lo bien que quedaría ahora su oficina. No salí, no me despedí del escritorio. Por la noche la habitación estaba irreconocible. Las luces LED parpadeaban donde antes estaba mi lámpara. El zumbido de los aparatos electrónicos sustituyó al silencio en el que había construido mis días. Era como ver a otra persona meterse en tu piel. A partir de entonces, empecé a cambiar mi comportamiento de forma más deliberada. No de forma drástica, precisamente. El martes solo compré leche y pan, nada más. Mamá parpadeó al ver la bolsa de la compra. Eso es todo. El presupuesto es ajustado, le dije, y subí las escaleras. El miércoles, el wifi volvió a fallar. Ryan gritó. Papá llamó a mi puerta. ¿Puedes echar un vistazo? Esta noche no, le dije. Estoy ocupado. El jueves, papá se quejó de la impresora. Le sugerí que la reiniciara y me fui a dar un paseo. Cada pequeña negativa era como levantar un dedo de un punto de presión que había estado presionando durante años. Por la noche, trasladé mis objetos de valor. No todos a la vez, solo lo suficiente para que no se notara. Primero el portátil, luego los discos duros externos, luego la carpeta con los contratos y los documentos fiscales. Cada viaje al trastero hacía que mis hombros se relajaran un poco más. Las cosas que importaban ya no corrían el riesgo de ser reutilizadas. El reclutador volvió a llamar para confirmar mis próximos pasos. Calendario de la verificación de antecedentes físicos. Escuché con atención, hice preguntas, tomé notas. Ahora era real, no una idea, un camino. No les había contado a mis padres el calendario completo. No lo ocultaba por crueldad. Esperaba a ver si notaban algo más allá de las molestias. No lo hicieron. Se fijaron en el césped, la compra, el wifi. No se fijaron en mí. El viernes por la tarde papá me pilló en la cocina. Oka, te estás alejando, Yu, me dijo, como si fuera un defecto. Dígame, estoy adaptando, le respondí. ¿A qué? ¿A qué? A la realidad, frunció el ceño. No somos una familia. Nos ayudamos unos a otros, Sí, yo, dije. Deberíamos, Esa noche la retransmisión de Ryan se alargó. Su risa resonaba por el pasillo, aguda y triunfante. Me quedé despierta pensando en el programa de entrenamiento que me había enviado el reclutador. Madrugones, expectativas claras, consecuencias que se aplicaban de manera uniforme.
La casa parecía más ruidosa de lo habitual. O tal vez yo la escuchaba de manera diferente. El sábado por la mañana, llevé la última caja a mi coche. Papá me observaba desde el porche. «Diao, ¿qué es todo ese trabajo?» Yo le pregunté. «Ya no estarás pensando en marcharte, ¿verdad, Joe?» Hice una pausa. «Oh, estoy pensando en que no me vuelvan a alejar de aquí yo». No respondió, solo volvió al interior. El día antes de mi examen médico, mamá llamó suavemente a mi puerta. «Diada tu padre. Está preocupado, me dijo. «Depo no sé. Te lo sé. ¿Cree que lo haces por Ryan, La miré a los ojos. «Deida, lo hago por mí yo». Se sentó en la cama y alisó la manta. «Ya no queríamos hacerte daño». «Lo creo, dije, pero la intención no borra el impacto, Ella asintió lentamente, como si estuviera archivando la frase para más tarde. La mañana que me fui para la revisión, la casa estaba en silencio. Ryan dormía. Papá leía el periódico. Mamá estaba de pie junto al fregadero. Nadie me preguntó a dónde iba. Nadie se ofreció a llevarme. Al salir del camino de entrada, miré hacia la casa. El césped necesitaba ser cortado. La luz del porche parpadeaba. La habitación trasera brillaba débilmente, ya llena de vida con las ambiciones de otra persona. No estaba enfadado. Lo tenía claro. Y una vez que la claridad se instala, es difícil fingir que no ves lo que ha estado sucediendo todo este tiempo. Para cuando mi papeleo de alistamiento pasó de pendiente a programado, la casa había desarrollado un nuevo ritmo, y no era uno bueno. Era el sonido de las cosas que no se hacían. Al principio, se percibía como irritación. Papá suspirando más fuerte de lo necesario cuando la impresora se negaba a cooperar. Mamá murmurando sobre la factura de la compra, más escasa de lo habitual. Ryan gritando a su pantalla porque la transmisión se retrasaba, con una voz aguda por la frustración que no sabía dónde canalizar. No relacionaban esos sonidos conmigo, todavía no. Técnicamente, yo seguía viviendo allí. Seguía durmiendo en la misma habitación, aparcando en la misma entrada, comiendo en la misma mesa. Ese era el truco. Desde fuera, nada había cambiado. Pero dentro de la maquinaria de la casa, se había eliminado algo esencial. Un engranaje, uno silencioso. Dejé de anticipar las necesidades. Ese fue el hábito más difícil de romper. Durante años, había aprendido a ver los problemas antes de que se mencionaran. Una luz parpadeante significaba que había que cambiar una bombilla. Un olor extraño en el garaje significaba aceite. Un silencio tenso de mamá significaba que había que pagar las facturas. Actuaba antes de que nadie me lo pidiera. Eso hacía la vida más fácil. Me hacía indispensable. Ahora esperaba. Cuando el césped crecía desigual, lo notaba y no hacía nada. Cuando el fregadero se atascaba, volvía a colocar el desatascador debajo del armario y me iba a mi habitación. Cuando Ryan me preguntaba si podía echar un vistazo rápido a su equipo, le decía, tengo, no, y cerraba la puerta. La casa no explotó, solo se vino abajo. Por la noche, podía oír a papá dando vueltas. Oía a mamá hablando por teléfono con su hermana, con la voz tensa por el estrés. A Ryan quejándose de los algoritmos y las probabilidades injustas, de que nadie entendía lo difícil que era. Yo entendía perfectamente lo difícil que era. Simplemente dejé de amortiguar la caída. Mientras tanto, mi propia vida se estaba volviendo extrañamente ordenada. Empecé a correr por las mañanas siguiendo una guía de entrenamiento básico que había encontrado en Internet. El aire era fresco y tranquilo. Nadie me pedía nada a las 6:00 de la mañana. Me ardían las piernas, mis pulmones protestaban, pero el dolor me parecía merecido, honesto. Una noche organicé mis finanzas, sentada en la cama con mi portátil y un cuaderno. Ingresos, gastos, ahorros. Había estado manteniendo a más gente de lo que había admitido incluso ante mí misma. Suscripciones a mi nombre, servicios públicos parcialmente cubiertos por mi cuenta, pequeñas transferencias etiquetadas como temporales. Cancelé lo que pude. Fijé fechas de vencimiento para el resto. El primer aviso llegó 3 días después. «Ava, ¿por qué nos advierte Internet sobre la desconexión, Yu?», preguntó mamá, mostrándome su teléfono como si fuera una prueba. «Cambié la facturación», le dije. «Termina el lunes». Sus ojos se agrandaron. «Pero Ryan lo necesita». «Ryan puede pagarlo», respondí. Me miró como si acabara de sugerir algo inmoral.
Esa noche, papá llamó a mi puerta. Se apoyó en el marco con los brazos cruzados. Este retroceso está complicando las cosas. Le miré a los ojos. Las cosas eran más fáciles porque yo las hacía fáciles. Eso es lo que hace la familia, dijo. Asentí con la cabeza. La familia también se da cuenta cuando una persona lleva todo el peso. No discutió. Se quedó allí de pie, con la mandíbula apretada, como alguien que se ha dado cuenta demasiado tarde de que ya ha quemado sus naves. El día antes de partir para la orientación inicial del entrenamiento, preparé una bolsa de viaje con lo imprescindible: ropa bien doblada, zapatillas de correr y documentos. La dejé junto a la puerta, sin llamar la atención. Ryan la vio primero. ¿Deas a algún sitio yo?, preguntó mientras se desplazaba por la pantalla. Sí. ¿Cuándo? Mañana. Levantó las cejas. ¿Por cuánto tiempo? Pensé en la respuesta. El tiempo necesario. Papá entró más tarde y sus ojos se posaron inmediatamente en la bolsa. ¿Qué es esto, mis cosas?, le dije. No dijiste que te ibas. Dije que me estaba adaptando. Abrió la boca, y luego la cerró de nuevo. Esto no es propio de tío, dijo finalmente. Casi me echó a reír. Era exactamente como yo. Simplemente no habían prestado atención. Esa noche, la casa estaba inquieta. Las puertas se abrían y se cerraban. La transmisión de Ryan se cortó 2 veces. Él gritó. Mamá le respondió bruscamente. Papá alzó la voz por primera vez en semanas. Yo me tumbé en la cama mirando al techo, escuchando cómo se extendían las grietas. A primera hora de la mañana, antes de que nadie se levantara, metí la bolsa en mi coche. El cielo empezaba a aclararse con ese suave azul grisáceo que parece una pausa antes de que el día decida cómo va a ser. Mamá apareció en la puerta, con la bata bien ajustada. Ten cuidado, dijo. Lo tendré, vaciló. Llámanos. Os diré que estoy bien, dije. No era más que una promesa. Mientras me alejaba, mi teléfono vibró. Un mensaje del reclutador. Bienvenido, hoy es el primer paso. Esta vez no miré atrás. El centro de entrenamiento era ruidoso, controlado, impersonal. Los nombres se sustituían por números. Las instrucciones se daban una sola vez, las expectativas eran claras. Me sentía fuera de lugar y, curiosamente, aliviada. Nadie daba por sentado que yo limpiaría lo que ellos ensuciaran. Nadie se aprovechó de mi esfuerzo sin permiso. Esa noche, agotado, miré mi teléfono. 3 llamadas perdidas de mi madre, un mensaje de mi padre. El calentador de agua no funciona. Me quedé mirando la pantalla durante un largo rato. El viejo reflejo me sugirió soluciones, preparó las herramientas, imaginó los pasos a seguir. Entonces dejé el teléfono, no porque no me importara, sino porque ese era el momento con todo una. Si volvía corriendo ahora, nada cambiaría. Y por primera vez en mi vida, estaba dispuesto a dejar que el sistema sintiera lo que era sin mí, para mantenerlo unido. La llamada llegó 2 días después, justo después de apagar las luces. Se suponía que los teléfonos no debían estar encendidos, pero todos los tenían de todos modos, escondidos bajo las almohadas, ocultos en las taquillas, brillando suavemente en la oscuridad como secretos culpables. El mío vibró una vez, se detuvo y luego volvió a vibrar. Reconocí el patrón antes de ver el nombre. Deo Papao. Me giré hacia un lado y miré al techo durante un respiro completo antes de responder. Igual a you, dije en voz baja, con cuidado de no despertar a la mujer de la litera de al lado. Su voz sonaba tensa, despojada de su autoridad habitual. Llévete, necesitamos. Cerré los ojos. Ahí estaba. No, Ada, ¿cómo estás, you? Ni Eda, ¿estás bien, you? Solo que a te necesitamos, you. ¿Qué pasa?, le pregunté. El calentador de agua está averiado, dijo. No hay agua caliente desde ayer por la mañana. Tu madre ha estado hirviendo agua en la cocina solo para lavar los platos. He intentado reiniciarlo, pero hace un ruido extraño. Ahora mismo no tenemos dinero para llamar al servicio técnico. Me imaginé el sótano, las estrechas escaleras, la unidad que yo había investigado, reparado y mantenido. Conocía ese calentador mejor que nadie en esa casa. Puedo consultar el manual, dije. Hubo una pausa. Podrías venir a casa y echar un vistazo, dijo con cautela. Sería más rápido. Me senté lentamente con los pies tocando el suelo frío. No voy a volver a casa. Silencio. No me refería ahora mismo, dijo. Es solo que hace frío, Clary. Lo sé, dije. ¿Cuál es el código de error?, exhaló molesto. Espera.
Oí el ruido de sus pasos bajando las escaleras. Luego, más silencio, dice Etres. Acerqué mi teléfono y abrí la página web del fabricante. La página se cargó lentamente. Mis dedos sabían exactamente dónde ir. Es el encendedor, dije después de un momento. Es un problema común. Las piezas cuestan unos $90. La mano de obra costará más si llamas a alguien. Otra pausa. ¿Puedes arreglarlo? Miré alrededor de la habitación. Filas de literas, mantas idénticas, el leve zumbido del edificio preparándose para la noche. Pensé en la bolsa de lona que estaba junto a mi taquilla. Mi nombre estaba bordado en ella. Mi sueldo ya estaba contabilizado. Mi vida, por fin, en un solo lugar. Sí, dije, pero hay condiciones. No respondió de inmediato. Cuando lo hizo, su voz era cautelosa. Condiciones. Lo arreglaré una vez, dije. Después de eso, nos sentaremos todos. Abriremos las cuentas reales, el presupuesto, las facturas, quién paga qué, y Ryan empezará a contribuir. Aún no tiene ingresos, dijo papá rápidamente. Eso no es problema mío, respondí. Encontrará un trabajo en 4 semanas. Pagará el alquiler, algo simbólico si quieres. Se encargará de las tareas básicas, el césped, la basura, las reparaciones, y nadie volverá a tocar mis cosas. Nunca más. Estás pidiendo mucho, dijo. Casi me echo a reír. Llevo años dando mucho. La línea estuvo en silencio durante tanto tiempo que me pregunté si había colgado. Finalmente, dijo que estaba bien. Volví en coche ese fin de semana. La casa me pareció más pequeña cuando entré, más fría. La calefacción traqueteaba enfadada en el sótano. Mamá merodeaba por la cocina, cansada, con arrugas más profundas de lo que recordaba. Ryan estaba sentado a la mesa, desplazándose por su configuración de streaming, por una vez a oscuras. No abracé a nadie, no regañé a nadie. Me puse manos a la obra. El encendedor estaba roto, tal y como pensaba. Lo sustituí, probé el sistema y esperé a que volviera la calefacción. La casa se llenó de calor, poco a poco, casi a regañadientes. Cuando mi madre empezó a darme las gracias, levanté una mano. La mesa de la cocina, dije, las facturas. Mi padre tragó saliva. Ahora sí, lo ponemos todo sobre la mesa. Hipoteca, servicios públicos, comestibles, suscripciones a streaming, planes de teléfono, gastos de reparación. Añadí mis extractos bancarios al final, resaltando las transferencias, los importes y las fechas. Esto, dije, tocando el papel, es lo que realmente cuesta vivir aquí. Ryan puso los ojos en blanco. Esto es dramático. Son matemáticas, respondí. Me volví hacia él. Pagas 250 al mes. Consigues un trabajo en 4 semanas. Cualquier trabajo. Corta el césped. Aprende reparaciones básicas con papá. No es justo, espetó. Estoy intentando construir algo. Yo también, dije, y aún así pagaba mi parte. Miró a papá, esperando que lo rescatara. No fue así. Papá se frotó la cara con ambas manos. Tu hermana tiene razón, dijo finalmente. Las cosas tienen que cambiar. Ryan lo miró como si lo hubiera traicionado. Apilé los papeles cuidadosamente. No estoy cortando el amor, dije. Estoy cortando el acceso ilimitado. Nadie discutió después de eso. La primera semana de vuelta al entrenamiento, mi teléfono permaneció casi en silencio. Eso solo me lo dijo todo. No había mensajes frenéticos, ni llamadas perdidas acumulándose, ni una sola pregunta rápida. La casa se había adaptado de forma torpe e imperfecta, pero no se había derrumbado. Esa constatación conllevaba una extraña mezcla de alivio y dolor. Alivio porque no había imaginado mi propia importancia. Tristeza porque había sido necesaria mi ausencia para que se dieran cuenta. Al 10º día, la rutina se había instalado en mis huesos. Despertarme antes del amanecer. Camas hechas tan bien que se podía hacer rebotar una moneda. Botas alineadas, cordones bien atados. Cada movimiento tenía una razón. Simplemente las hacían cumplir. Me adapté mejor de lo que esperaba. Por la noche, cuando se apagaban las luces, me quedaba despierto escuchando cómo respiraba el edificio, cientos de personas, adaptándose a la misma disciplina, a las mismas expectativas. Como otro, nadie me pidió que arreglara su vida. Nadie dio por sentado que lo haría. Por primera vez, no era una infraestructura.
era solo otra persona que llevaba su propio peso. El día 12 mi madre me envió un mensaje. Oga, tu padre dice, deo gracias de nuevo por el calentador. Funciona bien. Lo leí 2 veces. No había ninguna petición, ninguna insinuación, solo información. Respondí con un pulgar hacia arriba y guardé el teléfono. Pum, 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 pum. El siguiente mensaje llegó 3 días después, de Ryan. Papá dice que tengo que empezar a pagar el alquiler el mes que viene. Sonreí a pesar mío. Eso es lo que habíamos acordado. Le respondí. Hubo una pausa. Luego me concedieron una entrevista en el almacén. No era streaming, pero daba igual. Lo que sea que pague las facturas, respondí. No hubo respuesta inmediata. Me lo imaginé sentado en su cama, procesando la sensación desconocida de las consecuencias. No era un castigo. Era la edad adulta llegando sin pedir permiso. Una semana después, papá llamó. Esta vez, a media tarde. Me alejé de la zona común y contesté. Diga hola y, dijo. Su voz sonaba más vieja, no más débil, solo más cautelosa. Quería decirte que hemos establecido un presupuesto. Dígame, eso está bien, dije. Hemos recortado algunas cosas, continuó. Servicios de streaming, planes de telefonía mejorados, cosas que realmente no necesitábamos. Me apoyé contra la pared y escuché. Y Ryan ha estado cortando el césped, añadió, casi como si estuviera probando las palabras. No muy bien, pero lo está haciendo. Exhalé un pequeño suspiro. Bien, hubo una pausa. Lo estás haciendo bien. Sí, dije. Sinceramente, sí. Otra pausa, luego más silencio. Deberíamos haberlo hecho antes. No dijo que lo sentía. No dijo que nos habíamos equivocado. Pero fue lo más cerca que había estado nunca. Pasaron 6 semanas. El primer sueldo llegó a mi cuenta un martes por la mañana. Me quedé mirando los números más tiempo del necesario. No por la cantidad, sino por lo que representaban. Mi trabajo, mi esfuerzo, mi nombre asociado a algo ganado sin negociación. Pagué mis facturas. Transferí una parte a mis ahorros. Me compré un par de zapatillas para correr que no me hacían daño en los pies. Pequeñas decisiones deliberadas. Cada una de ellas era como colocar un ladrillo en los cimientos de lo que por fin era mío. Cerca del final de la formación, papá volvió a llamar. La caldera está fallando, dijo, ahora con cautela. No te pido que vengas. Solo me preguntaba si sabías qué podría significar ese ruido. Me imaginé el panel de control, el manual, el diagrama grabado en mi memoria. ¿Cómo suena?, le pregunté. Lo describió despacio, con cuidado, como alguien que intenta no suspender un examen. Probablemente sea el motor del ventilador, dije. Puedes comprobar primero el filtro. Puedes comprobar primero el filtro. Hay un vídeo en internet. ¿No vas a guiarme para hacerlo?, preguntó, sin acusarme, solo por curiosidad. Puedo hacerlo, le dije, pero deberías intentarlo primero. Entonces dudó. De acuerdo. Cuando terminó la llamada, no me sentí culpable. Me sentí orgulloso de él, de mí mismo. Visité mi casa 3 meses después. La casa parecía más estable. El césped estaba cortado. La luz del porche funcionaba. El fregadero de la cocina estaba vacío. Cuando entré, mamá me abrazó con fuerza y luego se apartó para mirarme a la cara, como si fuera la primera vez que me veía. Digo, estás diferente, dijo. Me siento diferente, respondí. Papá estaba cerca, con las manos en los bolsillos. Carraspeó y me entregó un sobre. Dentro había 5 billetes nuevos de $100. Digo, es un comienzo, dijo. Digo, seguiremos pagándote cada mes, asentí. Deo gracias, Ryan se quedó allí de pie, incómodo, y luego dio un paso adelante. Ya me han ascendido, dijo. Oko, bienvenido a la edad adulta, respondí sin rencor. Durante el postre, el lavavajillas emitió un leve gemido en mitad del ciclo. Todos se quedaron paralizados. Mis viejos reflejos se activaron. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Me quedé sentado. Papá fue el primero en darse cuenta. Se volvió hacia Ryan. ¿Puedes comprobarlo mañana, Ryan dudó y luego asintió. No sonreí. Más tarde, mientras conducía de vuelta a la base, mi teléfono vibró. Una notificación de transferencia. $300. Con una nota adjunta. Por la bicicleta fui un idiota. Lo siento. No era la cantidad. Era el reconocimiento.
Sigo manteniendo los límites. No presto dinero. No me apresuro a rescatar. Visito como hija, no como red de seguridad. El amor no desapareció cuando di un paso atrás. Solo tuvo que aprender a valerse por sí mismo. Y a veces esa es la única manera de que algo cambie de verdad. 6 meses después de marcharme, la casa dejó de parecerme un lugar del que había huido. Se convirtió en un lugar al que visitaba. Esa distinción importaba más de lo que esperaba. Llegué en coche un sábado por la tarde. El sol estaba lo suficientemente bajo como para proyectar largas sombras en el camino de entrada. La luz del porche ya no parpadeaba. El césped estaba cortado de manera uniforme, un poco irregular, claro, pero intencionadamente. Alguien lo había intentado. Cuando mamá abrió la puerta, su rostro se suavizó de una manera que no había visto en años. No era alivio, ni expectativa, solo reconocimiento. «Dega, ¿estás aquí yo?», dijo Terasillo. Se hizo a un lado sin preguntarme cuánto tiempo me quedaría. La cocina olía a cena, no a urgencia. No había platos apilados, ni reparaciones a medio hacer esperando mi atención como deudas pendientes. Papá estaba de pie junto a la encimera cortando pan. Levantó la vista, sonrió y volvió a lo que estaba haciendo, sin peticiones inmediatas, sin presentar ningún problema. Ryan bajó las escaleras un minuto después, con el pelo aún húmedo por la ducha, vestido con una camisa de trabajo con el logotipo de un almacén cosido en el pecho. Se detuvo cuando me vio, y luego asintió con la cabeza. «Ah, hola, you», dijo. «Hola, eso fue todo. Sin bromas, sin actitudes defensivas, solo dos adultos reconociendo la presencia del otro. Comimos juntos como una familia normal. Hablamos de cosas neutras. Del tiempo, de los horarios de trabajo, del nuevo perro de un vecino. Me fijé en lo que no se dijo. Nadie mencionó el dinero. Nadie insinuó en nada sobre reparaciones. Nadie me pidió que echara un vistazo a nada. Después de cenar, papá carraspeó y metió la mano en la cartera. Deslizó un sobre hacia mí por la mesa. La misma cantidad que el mes pasado, dijo. Ya hemos configurado las transferencias automáticas. ¿No tendrás que recordárnoslo? Lo miré a los ojos. Él no apartó la mirada. «Quiero gracias, le dije. Asintió con la cabeza una vez, sin orgullo, sin vergüenza, con firmeza. Más tarde, cuando el lavavajillas empezó a hacer un poco más de ruido de lo habitual, mamá lo miró y luego volvió a mirar su plato. Papá siguió su mirada y luego se volvió, no hacia mí, sino hacia Ryan. «Eda, ¿puedes revisarlo mañana, you?», le preguntó. Ryan suspiró levemente. «Digo sí, lo revisaré no. Nadie me miró. En ese momento sentí que se aflojaba el último nudo apretado que no me había dado cuenta de que aún llevaba. Nos sentamos en la sala después de cenar. Ryan habló del trabajo, no de sueños, ni de seguidores, sino de turnos reales, supervisores reales. Se quejó de madrugar y del dolor en los pies. Lo escuché sin interrumpirlo. «Oco es más difícil de lo que parece», admitió en voz baja. «Délo lo sé yo», dije. Me miró, sorprendido por la falta de juicio, y luego asintió. Antes de irme, mamá me abrazó de nuevo. «Shh. Don Toku, no escabes más tiempo. No me había dado cuenta de todo lo que estabas aguantando, me dijo al oído. Lo siento. No fue perfecto, pero fue real. Mientras conducía de vuelta a la base esa noche, pensé en lo cerca que había estado de quedarme, de encogerme, de convertirme en algo más pequeño solo para mantener la paz. Pensé en lo fácil que habría sido seguir arreglando, seguir pagando, seguir absorbiendo. Irme no acabó con mi familia. Acabó con su costumbre de vivir a mi costa. Sigo queriéndolos. Sigo estando ahí, pero estoy ahí como hija, no como infraestructura. No presto dinero. No resuelvo todos los problemas. No acudo corriendo cuando algo se rompe. Dejo que lo intente. Dejo que aprenda. A veces, lo más amable que puedes hacer no es quedarte y sufrir en silencio. A veces es marcharte para que todos los demás tengan que ponerse finalmente de pie. Si esta historia te ha llegado, si alguna vez has sido la persona fiable, la que arregla todo, la persona en la que todos se apoyaban sin preguntar, dime, ¿desde dónde la estás viendo? ¿Qué parte te ha resultado familiar? Compartimos historias como esta todos los días. Historias sobre límites, responsabilidad y cómo encontrar el camino de vuelta a uno mismo. Si no quieres perderte la próxima, dale a me gusta, compártela y suscríbete.
Sigamos juntos.